vamos a ir analizando estos libros importantes, ¿verdad? Libros necesarios para poder entender. Algo que podemos notar a través de estudiar estos libros, que podemos darle un enfoque a cada uno en el cual sean correctos para Dios, y así cuando vengan preguntas doctrinales de cada libro, ¿verdad? De repente hay personas que quieren sacar un texto fuera de contexto, y al saber el tema central nos podemos dar cuenta de lo que necesitamos explicar, ¿verdad? Y poder enseñarle a las gentes y decirles, ¿verdad? O uno mismo también como cristiano, a veces uno tiene dudas de ciertos textos que ha leído uno dentro de la escritura, que a veces los hemos tal vez no malinterpretado, sino simplemente no hemos indagado como debemos. Bueno, el libro de Daniel tiene esa característica. El libro de Daniel es uno de los libros que tristemente, ¿verdad?, es el libro más usado para falsas doctrinas dentro del mundo. Y cuando digo falsas doctrinas, tenemos infinidad, ¿verdad? No acabaríamos toda la noche de decir qué tantos estilos, ¿verdad? Religiones, denominaciones, pensamientos bíblicos, aún aquellos ateos, ¿verdad? Utilizan el libro de Daniel para poder enseñar cosas incorrectas, ¿verdad? En cuestión de la venida de Jesús, en cuestión de cómo va a ser este mundo, en cuestión de cómo va a ser la vida después de la muerte, en fin, ¿verdad? Tantas cosas que quiere la gente, la humanidad, explicar. Bueno, el libro de Daniel, lo que nos explica el libro de Daniel es fácil, ¿verdad? La superioridad de Dios. Y es algo que tenemos que entender. ¿Qué significa superioridad para usted? Grandeza. Grandeza, ¿qué más? Poder. ¿Qué más? Todo está bien, échale. Que es mucho más alto de cualquier nivel, demasiado alto. Él tiene el control. Él tiene el control sobre todas las cosas que conocemos y las cosas que no conocemos. Él tiene el control, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que entender. A veces que no entendemos la vida, llegamos a un punto de depresión espiritual que pensamos, ¿verdad?, que Dios nos ha abandonado, que Dios ya no tiene control de este mundo por la maldad que vemos en el mundo. Bueno, Daniel nos ayuda a entender estas cosas, a entender que Dios tiene control de todas las cosas, aún de las cosas que nosotros decimos por qué están sucediendo. Dios tiene control. Hay veces que hay personas ateos que dicen, si Dios existiera, ¿por qué mueren tantos niños? ¿Por qué hay tantos asesinatos? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué aquello? Bueno, el libro de Daniel nos ayuda a entender esto, nos ayuda a entender por qué Dios tiene estas cosas en el mundo, ¿verdad? Y cómo Él tiene control aún de todos esos detalles. Y es importante, por eso es de que, nuevamente, un libro que fue escrito para dar ánimo, un libro que fue escrito para enseñarnos cosas importantes, un libro que fue escrito para ayudarnos a entender la grandeza de Dios, tristemente, ¿verdad?, ha sido mal interpretado. Daniel es el autor, ¿verdad?, en el año 605 al 536 a.C., y como digo, la palabra clave, la primera es dominio. Dominio, Dios tiene dominio sobre todas las cosas creadas. Él tiene el control sobre todo, ¿verdad? Aún a pesar que nosotros pensamos que Dios no tiene el control, esto no quiere decir, ¿verdad?, que Dios ya decidió quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Porque tristemente, ¿verdad?, hay religiones que usan este pensamiento, que dicen que Dios ya tiene escogidos los que van a ser salvos. Y hacen la pregunta, ¿tú piensas que Dios no sabe quién va a ser salvo? ¿Verdad? Y uno se queda, pues, sí, no, ¿verdad? No, Dios sabe quiénes van a ser salvos. Sí sabe. Todos aquellos que hagan la voluntad de Él son los que van a ser salvos, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pedro nos dice ya en su segunda carta, noten ustedes, el hombre quiere un número, ¿verdad? Y por eso es que vemos los 144,000, vemos números en cuestión de religiones en el mundo, enseñando números de cuántos van a ser salvos. Bueno, Pedro nos dice claramente en la segunda carta, capítulo 3, dice el versículo 9, si alguien gusta leerlo, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál sería el número? Si leyéramos este versículo. Todo. No existiera un número, ¿verdad? No existiera un número, ¿verdad? No existiera un número de acuerdo al mundo. El mundo sí dice, estos son los que van a ser salvos, este número son los únicos que van a estar en el cielo. Bueno, de acuerdo a Dios, no hay un número exacto. El número, Dios sabe quiénes van a ser salvos, sí, de acuerdo ahí con lo que está explicando todos aquellos que hacen su voluntad.
Por eso puso, ¿verdad?, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos esto, ¿verdad?, de acuerdo al mandamiento de Cristo en Mateo capítulo 28, 18 al 20. De verdad es importante esto. Importante, ¿por qué? Porque todo aquel que obedece, todo aquel que recibe, va y se mantiene firme en sus normas, pues va a recibir la vida eterna. Entonces no hay un número exacto. Entonces, por eso es de que Dios tiene el dominio, sí, pero también tiene el dominio, ¿verdad? Un dominio en el cual Él hace las cosas de una manera que el hombre nunca va a entender. Dios acomoda las cosas y fue acomodándolas, y el libro de Daniel es la explicación que nos va a dar, es la introducción al Nuevo Testamento, el libro de Daniel. Es la introducción a todo lo que iba a suceder en el tiempo de Cristo. ¿Cómo iba a llegar ese momento? ¿Para qué? Para que los judíos estuvieran preparados para poder entender quién era Jesús. Y aún así que vemos, a pesar de todas las señales, a pesar de todas las descripciones que da Daniel, a pesar de todo lo que dice Daniel, ¿el hombre estuvo listo para Cristo? No, Cristo mismo se los dice allá en Juan capítulo 8, noten ustedes. Cristo les dice claramente allá en Juan capítulo 8, y dice, ¿verdad?, en el versículo 45, ¿verdad? Después de todo lo que Jesús les dice, ¿verdad? Pero el versículo 45 dice, y a mí, porque digo la verdad, que no me creéis. Cristo estaba diciendo todo lo que Daniel escribió, ¿verdad? Cristo estaba confirmando todo lo que Daniel profetizó. Y Cristo estaba diciendo, esto es lo que viene. Esto es. Pero dice allí claramente, y a mí, que digo la verdad, no me crees. Yo que te estoy diciendo lo correcto. Ahora, no nada más lo dijo él. La voz que se oyó del cielo, ¿verdad? No fue una voz que solamente la escuchó Pedro. ¿Verdad que no? No, fue una voz que la escuchó todo el hombre que estaba alrededor ahí. Y también en el bautismo de Cristo. Si ustedes recuerdan ahí en Marcos capítulo 1, noten ustedes cuando Cristo fue bautizado. Dice allí el versículo 9, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, noten ustedes, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz, de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, no nada más una persona escuchó esto, mucha gente escuchó esto. Pero aún así, ¿qué hicieron con Cristo? Lo crucificaron. A pesar de todas las señales que deja Daniel, de toda la forma que Daniel lo explica cómo va a suceder, aún así el hombre, ¿verdad? Hasta el día de hoy los judíos siguen esperando al Mesías. No entienden el libro de Daniel, ¿verdad? Y no lo comprenden. ¿Por qué? Porque Daniel está hablando de un dominio no de acuerdo a nuestra voluntad, sino un dominio de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es lo que tenemos que entender. Por eso, ¿verdad? La segunda palabra es, palabra clave, la soberanía. Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios es soberano. A pesar de que nosotros no podamos entenderlas en veces, Dios es soberano. Y por eso Deuteronomio 29, ¿qué nos dice ahí? ¿Recuerdan? Me gusta leerlo para que así describa bien exactamente Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de Salmo. En otras palabras, con lo que tenemos escrito en este libro, ¿verdad? Es suficiente. ¿Pero qué hace el hombre? No, quiero más, ¿verdad? Quiero más. Siempre desea más allá. Quiere entender, quiere comprender, quiere tener algo más soberano, ¿verdad? Que Dios. Bueno, Dios es soberano. Dios es soberano en el aspecto general, ¿verdad? Y eterno, ¿verdad? Y es algo que necesitamos entender. Dios tiene control sobre todas las cosas. Por eso, algo que tenemos que entender, que en Dios solamente vamos a encontrar el triunfo. Él mismo lo dijo, ¿se acuerdan? Desde el primer momento que entró el pecado al mundo, allá en Génesis 3.15, ¿qué dice allí? ¿Se acuerdan? Génesis 3.15. Ahí lo dice bien claro. Y pondré enemistad entre ti y tu simiente, ¿verdad? ¿Y qué más? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Qué indica esto? Triunfo.
Desde el primer momento que entra el pecado en el mundo, Dios dice, yo voy a triunfar. Y a pesar de toda la historia que vemos, ¿verdad? Cómo han sido esclavizados el pueblo de Dios, lo hemos estado leyendo, ¿verdad? Lo hemos estado viendo. Aún así, Dios les dice, yo voy a triunfar. Aún así, a pesar de las tribulaciones que tenemos nosotros en nuestras vidas, a pesar de todos los problemas que vivimos diariamente por Cristo, Dios nos dice, vamos a triunfar. Y vamos a triunfar, siempre y cuando, ¿qué? Seamos fieles. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 2:10? No teman en nada, ¿verdad? Lo que vas a padecer. Sé fiel. En otras palabras, sé fiel hasta el punto de morir por mí. Y yo te daré la corona de la vida. En otras palabras, en ningún momento Dios ha cambiado. En ningún momento Dios ha disminuido su fuerza. En ningún momento Dios ha disminuido su pensamiento. Desde el primer momento Dios ha dicho, yo voy a triunfar. En mí existe el triunfo. Y eso es lo que vemos en Daniel. Lo vemos con Daniel, ¿se acuerdan en el pozo con los leones, verdad que sí? ¿Triunfó o no triunfó allí? 3 personajes importantes también ahí, ¿se acuerdan? Que entraban en un... Sadrach, Mesach, ¿verdad? ¿Dónde estaban? En el pozo de la luz. ¿Verdad? Estaban en la lumbre y miraban allí, ¿qué miraban? Que no les pasó nada, salieron. Yo creo que la ropa salió mejor que como entró, ¿verdad? Para que vieran el poder de Dios, ¿verdad? Y no era cualquier calor, porque dice que los aventaron, ¿eso fueron qué? Consumidos, murieron así. Entonces, vemos el triunfo en Dios, siempre y cuando seamos ¿qué? Fieles a Él. Siempre y cuando queramos vivir de acuerdo a su voluntad, siempre y cuando queramos hacer lo que Él nos pide, vamos a triunfar, no importa la situación. Pero tenemos que ser fuertes. ¿Fuertes en qué aspectos? Vemos el ejemplo de Daniel. ¿Qué hizo Daniel? ¿Se limitó de qué? ¿Se acuerdan de comer qué? De comer todo tipo de carne, ¿verdad que sí? ¿Qué dijo? Yo voy a comer solamente legumbres, fruta. Y dice que su aspecto era mejor que los de los demás. Es algo interesante, ¿verdad? ¿Cómo es cuando tienes el dominio? Eso es algo que necesitamos entender, que en Dios tenemos el dominio para decir, esto no. Hay gente que dice, no, hermano, es que yo no puedo dejar de pecar, ¿verdad? Tengo pláticas con hermanos. Es que yo no puedo dejar de pecar, hermano. A mí hay días que me siento bien fuerte espiritualmente, pero no, hombre, caigo de volada. Son mentiras esas. Son mentiras. No hay tal cosa. Porque Dios nos ha enseñado que tenemos la capacidad, no importa la situación, para hacer lo correcto. No importa la situación. Aunque se trate de morir o vivir, tenemos la capacidad para hacer su voluntad. Siempre y cuando que queramos hacerlo, ¿verdad que sí? Simplemente que nos gusta vivir siendo ¿qué? Débiles. Nos gusta. Y se nos acomoda nuestra vida, que nos gusta que la gente nos tenga lástima. Decimos que no, pero llegamos a vivir de esa manera. Que queremos que la gente nos tenga lástima. Ay, pobrecita hermano. Ay, pobrecita hermana. No, ¿cuál pobrecito, cuál pobrecita? No, ¿qué le dice Pablo? Levántese, ¿verdad? O dice, oye, ¿te quieres despertar? No le dice así Pablo, ¿verdad? Le dice, despiértate tú que duermes, levántate. ¿Y te alumbrará quién? Cristo. Es como decía Benjamín la mañana, es un momento de ¿qué? De urgencia. Pero nosotros queremos tratar a la hermandad como hijito, hermanita, por favor. No, verdad, no es así. Si usted va analizando cada libro, Dios nos está diciendo las cosas como son. Y tenemos 2 opciones: aceptarlas, recibirlas y vivirlas de acuerdo a su voluntad, o simplemente ¿qué? Ignorarlas y no vivirlas. ¿Se ven ustedes? Son 2 opciones. Nunca ha sido Dios de que, ay, mijito, no, dice que su palabra es como espada de ¿qué? De 2 filos. O sea, que Él no anda con rodeos, ¿verdad? Él nos dice las cosas como son. Nosotros queremos suavizar las cosas. No es así. Y Daniel nos explica estas cosas. La soberanía, el triunfo de Dios. El triunfo viene cuando ¿qué? Cuando aceptamos su poder, cuando aceptamos que Él tiene el control de las cosas de nosotros. Cuando realmente decimos, Dios, heme aquí. ¿Se acuerdan? Este joven dijo, ¿verdad? Heme aquí. Samuel.
de todo lo que tenemos que decir. ¿Se acuerdan de José? También, ¿qué fue? ¿Triunfó o no triunfó José? Triunfó, ¿verdad? Y vemos el ejemplo de José. Entonces vemos nosotros grandes ejemplos y aún así queremos acomodarnos con aquellos que son débiles, ¿verdad? No, hermanos, es que yo soy como Tomás, hasta no ver, no creer, ¿verdad? No es así. No seas como Tomás. Sé como Cristo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. No, es que yo soy como Pedro, bien atrabancado, ¿verdad? Cuando te conviene, ¿verdad? Soy débil como Pedro, ¿verdad? Sí. Cuando eres bien corajudo. No es así. Pedro habla de qué? De un crecimiento espiritual, ¿verdad que sí? De dominio espiritual. Entonces, queremos compararnos a las cosas malas de los apóstoles o de aquellos grandes hombres, ¿verdad? Pero ¿por qué no nos comparamos a las cosas buenas? ¿Por qué no luchamos por obtener lo que ellos tuvieron? Y ahí está la clave. Y por eso, ¿verdad? El capítulo 2 es el capítulo clave para mí. ¿Por qué el capítulo 2 es el capítulo clave? Bueno, porque aquí Daniel empieza a asegurar el triunfo de Dios aquí en la tierra. Este hombre se creía y era, no nomás se creía, ¿verdad? Era el hombre más importante, ¿verdad? En la tierra en ese momento. Él tenía el gobierno sobre todas las cosas que existían. ¿Se acuerdan quién era este hombre? Nabucodonosor. Y viene el sueño sobre este hombre, ¿verdad? Y un sueño tan tremendo, ¿verdad que sí? Que él trae a todos los caldeos, magos, trae a toda la gente y les dice, quiero que me revelen el sueño, pero sin que yo se los diga. Porque eran muy buenos, ¿verdad? A ver, dime el sueño y yo te digo, ¿verdad? Hoy en día también, ¿qué soñaste? Déjame investigo, ¿verdad? Nos metemos al Google. Soñantes víboras son puros chismes, ya está tremendo los sí. ¿Soñantes esto? No, pues se sigue, ¿verdad? Porque mientras reveles el sueño, pues sí te pueden decir qué puede ser. ¿Pero qué les dijo Nabucodonosor? No, quiero que me digan el sueño y quiero que me revelen lo que yo soñé. ¿Qué significa? ¿Cuál es la enseñanza en ese sueño? Ya fue cuando se quedaron todos, yo creo, viendo para todos lados. Ahora sí, ¿quién le traemos, verdad? ¿Quién le va a echar las mentiras o quién le va a decir? Porque sabían que en el momento que dijeran algo que era incorrecto, era muerte. ¿So qué hacen? Vamos a traer a Daniel. Ahora sí quisieron a Daniel, ¿no? A ver qué ver si vamos a traer a Daniel. Ahora sí. Sabían quién era Daniel. Es algo interesante, ¿verdad? Que a veces no nos ponemos a ver. Ellos sabían quién era Daniel. Simplemente no lo querían escuchar. Igual sucede hoy en día, hermanos. A veces que sucede algo y la gente dice, no, ves con aquel. ¿Saben quién es el cristiano? ¿Saben quién es el que realmente está haciendo y el que le va a decir las cosas como van a ser? Y por eso este capítulo es bien importante para mí, ¿verdad? Porque habla de estas cosas, Daniel, ¿verdad? Y enseña a Daniel y les dice claramente. Vemos ahí en el 17, y Daniel no nomás le dijo el sueño, dice, en el 17 dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. O sea, no nomás le dijo las cosas Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Para consultar, ¿verdad? Hay veces que vienen preguntas bíblicas, hermanos, que realmente no las sabemos, las respuestas. Hay veces que la hermandad nos pregunta cosas y nos pasa a nosotros los predicadores, créanme. Porque tenemos miedo de decir, no sé la respuesta, ¿verdad? Y en veces nos hacen una pregunta y nosotros los predicadores decimos, déjame le aviento unos 3-4 versículos y ya con eso me los quito, ¿verdad? Bueno, no debemos ser así. No sé cómo Daniel, ¿sabes de qué? Déjame voy y consulto, ¿verdad? Déjame voy y pregunto. ¿Para qué? Para no decir algo, ¿verdad? Que no es de acuerdo a Dios. Para explicar las cosas de acuerdo a Dios. Él no tuvo miedo de decirle al rey, dame chance. Porque no voy a decir algo nomás por decir. Y es algo que me gusta de Daniel, ¿verdad? Es algo que me gusta. Y yo en lo personal, ¿verdad? Trato y créanme que a veces cuando me hacen preguntas y no las sé, yo les digo, no las sé. Pero deme un día, deme 2 días, deme un mes, depende de la pregunta, ¿verdad? Y es donde analizo yo. Y pregunto a diferentes hermanos.
¿Para qué? Para dar una respuesta de acuerdo a la voluntad de Dios. Es importante el capítulo 2 de Daniel porque trae mucha enseñanza, ¿verdad?, en estos aspectos y nos enseña realmente quién es Dios y que Dios siempre va a utilizar al hombre para explicar su voluntad, para explicar por qué suceden las cosas, por qué vivimos lo que vivimos. Y es importante eso. Y es necesario, ¿verdad? Entonces, preguntas, comentarios hasta aquí, antes de entrar a los textos claves. ¿Nada? Bueno, primer texto clave, el capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice allí? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Noten ustedes, él sabía que podían decir puede decir el rey, ¿sabes qué matan? Él sabía. Pero él así aún así dijo, ¿verdad? No lo voy a hacer. Tomó una decisión importante. Y es algo que me gusta de estos textos. ¿Por qué? Porque cuando dejamos que Dios domine nuestra vida, que Él tenga control de acuerdo a la voluntad de Él, Él nos va a abrir las puertas. Sea en el trabajo. A veces que decimos, hermano, pero es que, pues no, pues ya le calé y esto. Deje que Dios domine sus vidas. No es el único que ha ido a su patrón y le ha dicho, no voy a trabajar los domingos. No es el único. No es el único que ha negociado algo, como lo hizo Daniel, ¿verdad? No es el único. Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque es importante para Dios. Es algo importante, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y tenemos que hacerlo. Tenemos que buscar la manera de hacer estas cosas, que Dios tenga el dominio. Pero ¿qué sucede con nosotros? ¿Tenemos miedo a qué? No a perder la vida. ¿Tenemos miedo a qué? A perder el sostén. Eso es lo que tenemos miedo. Pensamos que sin ese sostén se nos va a acabar ¿qué? Todo lo que tenemos. ¿Se fijan? Se nos va a acabar todo lo que tenemos. Pensamos que ya no va a haber nada que nos pueda sostener y darnos lo necesario para vivir una vida como la que estamos viviendo ahorita, con las comodidades que tenemos. Pero ¿qué dice Cristo? Mateo 6. Noten ustedes. Yo sé que lo vamos a analizar mejor con el hermano, porque lo va a estudiar un poquito mejor. Pero notemos ahí en Mateo 6, cómo lo explica, ¿verdad? Mateo, ¿y por qué lo explica? Bueno, porque existía este mismo problema dentro de los judíos. Existía este problema de no entender lo que Dios quiere de nosotros y cómo debemos de que Él tenga el control de nuestras vidas. Y dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y hace una pregunta a Jesús importante. ¿Cuál es la pregunta? Y dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, ¿qué vale más? ¿El steak que te estás comiendo? ¿La camisa Michael Kors que traes? ¿Qué vale más? Eso es lo que tenemos que preguntar. Y tenemos que entenderlo de esta manera. Dios como te abrió las puertas, ¿verdad? Y es algo que tenemos que analizar. Y por eso yo les decía, siempre lo he dicho a cualquier persona, tenemos que analizar de dónde vienen las bendiciones. Si las bendiciones nos apartan de Dios, entonces no vienen de Dios. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque no nomás estoy haciendo un mal ejemplo yo para mí mismo, estoy haciendo un mal ejemplo para mi familia. Enseñándoles que qué es más importante. Si lo ponemos de esa manera. Lo material. Eso es más importante. Entonces, puedes faltar a la iglesia porque esto es más importante. ¿Y qué sucede después con nuestros hijos? Usted le abre una rendija a la puerta. La rendija no va a continuar de esa misma diámetro, ¿verdad que no? Cuando termina, va a ser más que. Entonces su hijo quiere decir que su hijo la va a hacer más que. Más ancha.
Los hijos de sus hijos, más. Hasta el punto donde ¿qué? No se puede cerrar. Entonces, tenemos que tener el dominio para enseñar estas cosas. Limitarnos de cosas, ¿verdad? Decir, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. ¿Por qué? Porque esto me afecta a mí espiritualmente y esto es lo que Daniel decidió. No voy a comer carne, no voy a comer vino. ¿Por qué? Porque Dios no le gusta y me hace daño. Pero negocia, ¿verdad? Dice, déjanos, vamos a ver quién va a tener mejor aspecto de aquí a este tiempo. Si ustedes o nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta? Triunfo. ¿Verdad que sí? Triunfo. Triunfo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pone los medios, hermano, para sus siervos. Siempre lo va a poner. Ni un siervo de Dios, créanme, ni un siervo de Dios se ha muerto de hambre. Y eso se lo puedo asegurar. Ya desde Génesis a Apocalipsis, ni un siervo de Dios se ha muerto de hambre. Y es algo interesante y bien bonito, ¿verdad? El otro versículo clave, el versículo 20, que dice allí: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Podemos imaginar la edad, ¿verdad? Pero dice que Daniel era un joven allí. Los magos y astrólogos que tenía el rey no eran personas de 20, 30 años, eran personas ya de que mayores, ¿verdad? Estudiadas, con doctorados. Y dice aquí claramente que la forma que ellos actuaban y decían y hablaban y consultaban las cosas eran mejores que ellos. Es interesante, ¿verdad? Cuando nos encontramos con jóvenes que están bien delante de Dios y quieren servir a Dios y ¿cómo dice? Su uso de razonamiento es mejor muchas veces que el de nosotros. Sus prioridades son mejores en veces que las de nosotros. Porque ellos escogen a quién? Dios. Y es interesante. ¿Por qué? Porque lo vemos desde el principio. El triunfo siempre va a existir cuando escogemos a Dios. No importa la edad. Dios va a darte lo necesario. ¿Pero qué sucede? Bueno, dice Eclesiastés, ¿verdad? Acuérdate, joven, en tu juventud, acuérdate de Dios, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, de los cuales días no tengo en ellos, contentamiento, ¿verdad? Eclesiastés 12:1. ¿Por qué? Porque tenemos que acordarnos de Jehová, del Creador. ¿Para qué? Para que venga. Hay veces que la juventud está desesperada por tener una relación de noviazgo. Bueno, eso no es lo que debes de buscar. Busca a Dios. Busca a Dios. Y piensan que porque no tienen una relación de noviazgo, no tienen el sentimiento del amor. O no tienen el sentimiento de comprensión. O no tienen con quién platicar. O no tienen con quién. Muchas veces malentendemos, ¿verdad? El concepto este. ¿Qué tienes que hacer? Busca a Dios. Dios te va a dar en el momento adecuado esa persona que tú necesitas. ¿Para qué? Para poder estar con Él. Pero en nuestra desesperación andamos buscando, y verdad, ya que los padres nos dicen, ahí en la iglesia hay, hijo, no, ahí en la iglesia hay, hija, no, pues son muy aburridos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que andan buscando no es estar con Dios. Lo que andan buscando es algo que los lleve, ¿verdad? Los lleve al mundo. Y por eso es que vemos los fracasos de nuestros hijos. Porque nosotros les permitimos en veces estas cosas. Porque nosotros mismos les enseñamos. Pues es importante, es necesario. Capítulo 2, versículo 28. ¿Qué dice ahí? No hay Dios en los cielos, el cual revela los misterios y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Noten ustedes cómo es que le explica a Daniel, ¿verdad? Todo este sueño. Y es importante, ¿verdad? Cuando oramos a Dios, cuando consultamos a Dios, Dios de una manera u otra nos va a revelar todo lo necesario entender. Pero tenemos que estar preparados para recibir lo que Él tenga para nosotros. Tenemos que estar preparados. Porque en veces
No va a ser lo que queremos escuchar. ¿Quería escuchar conocer las palabras que Daniel le dijo? Prácticamente le dijo, se te va a acabar todo lo que tienes, ¿verdad? Ya, hasta aquí llegaste. Toda tu gloria llegó a su fin. Eso es lo que le está diciendo Daniel. Imagínate que entrara el doctor y le dijera a usted, ya no vas a poder a caminar. Ya no te vas a poder mover. Te quedan meses de vida. Imagínese, ¿cómo se sentiría usted? Muchos, en lugar de acercarse a Dios, se retiran en esa situación. Nabucodonosor, en lugar de acercarse a Dios, ¿verdad? Sabemos lo que hizo también. ¿Qué nos enseña Dios? Bueno, Dios tiene control de las cosas. Versículo 44, noten ahí. ¿Dónde va a estar el triunfo? Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Ya mirábamos y analizábamos en la mañana, ¿verdad? En las escrituras, cómo es de que este reino va a ser espiritual, y lo está diciendo ahí claramente. No va a poder ser destruido, ¿por qué? Porque no es algo físico. No va a poder ser destruido, ¿por qué? Porque pertenece y es de Dios. Es interesante que necesitamos entender estas cosas. Es algo que no puede, por más que el hombre quiera, ¿verdad? Hemos estado viendo en las noticias cómo es de que están matando a personas de Asia porque son cristianos, ¿verdad? Pero también vemos en noticias de cómo es de que están imprimiendo más Biblias en Asia. O sea, por más que quieran destruir a Dios o el reino de Dios, es ilógico pensar. Es necesario entonces saber, ¿verdad? Y entender estas cosas. No va a ser, no se va a consumir, ¿por qué? Porque no es algo material. No es algo material. ¿Cuántos cristianos no quemaron en el primer siglo y aún así? Aquí estamos, ¿verdad? Y es algo interesante. El triunfo está con nosotros. Entonces ahí está la clave. Y es donde yo no entiendo en veces a hermanos que dicen, hermanos, pues que yo me desanimo. ¿Cómo te vas a desanimar? ¿Te desanimas por qué? Porque no te mantienes en el blanco, en lo importante de las cosas. Por eso te desanimas, porque te pones a ver las cosas que no son importantes en la vida. Y prestas la atención a lo que la tecnología te envenena siempre, todos los días. Pero si nos enfocáramos en Dios, nos enfocáramos en Cristo, nos enfocáramos en su reino, y así como decía el apóstol Pedro, ¿verdad? Apresurados, o sea, no pierdas el tiempo en otras cosas. Mantente en Dios. Venga la muerte, venga lo que venga, estarás preparado. Estaremos listos. Capítulo 3, versículo 17 al 18. Noten ustedes allí, dice: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero fíjense la lógica de estos hombres. Siguiente versículo. Y si no, ¿verdad? Porque ellos estaban conscientes. Ellos estaban conscientes de qué? De que podían morir también allí. ¿Verdad que sí? Sabían, ¿verdad? Porque si era la decisión de Dios, es lo que está diciendo. Dios tiene la decisión de estas cosas. Dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así de simple. Muramos o no muramos, no vamos a servir a ti. Muramos o no muramos, no vamos a obedecer a lo que tú quieres que hagamos. Dios tiene control de nuestras vidas. ¿Y tuvo control? Sí tuvo control. ¿Quién de nosotros ha sido probado de esta manera? Hermanos, yo puedo decir confiadamente que nadie. Nadie ha sido probado de esta manera en nuestros tiempos. No creo. Y aún así que vemos muchos cristianos echándose para atrás, ¿verdad que sí? Con la primera tempestad que viene, con la primera situación difícil, con el primer problemita. Yo mejor, no quiero nada con Dios. Ciñese los lomos, ¿verdad? Es lo que Dios nos dice.
Cíñete, amacízate bien, agárrate. Si nosotros ponemos la mirada en Cristo, ¿se acuerdan cuando Pedro empezó a caminar en la tormenta? Mientras él tenía la mirada en Jesús, él iba ¿a qué? Caminando, ¿verdad? Pero en el momento que él puso atención y lo comparamos a los problemas en nuestra vida, o sea, la tormenta, las olas que le estaban pegando, y ponemos atención a las cosas, ¿qué empezó a hacer Pedro? Es hundir. Pero Pedro supo decir las palabras correctas, de verdad, Señor, ayúdame. En otras palabras, ayúdame ¿qué? A volver a tener confianza en ti. Eso es lo que Pedro le estaba diciendo. A poder confiar nuevamente en ti, que yo pueda hacer esto otra vez. Bueno, igualmente nosotros. Hay veces que la vida nos golpea de tal manera, hermanos, fuerte, como esas olas. Y nos volteamos y miramos las olas y nos empezamos a hundir, nos empezamos a desanimar. Bueno, la cosa está bien. Lo entendemos, Cristo lo entiende. Porque le dijo, ¿verdad, hombre, de qué? Poca fe. Les quiere decir que tenemos que crecer en nuestra fe. Tenemos que seguir adelante. Esto es importante, ¿verdad? Pero el capítulo 12, versículo 3. Dice allí, ¿verdad? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y si los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua eternidad, a perpetua eternidad. Noten ustedes, bien interesante, ¿verdad? Los versículos mal entendidos, mal interpretados, pero lo que está diciendo Cristo, lo que está diciendo allí Daniel es que iba a ser grande la multitud de Dios. Iba a ser grande. ¿Se lo dijo a quién? A Abraham, ¿se acuerdan? Tu descendencia va a ser como ¿qué? Como la arena del mar. Como la arena del mar. Las estrellas del cielo. Como las estrellas del cielo. Entonces va a ser grande. Tengamos fe, crezcamos en esta fe, es importante, ¿verdad? No tengamos miedo a bautizarnos y formar parte de algo tan escrito, ¿verdad? Tan dicho que va a salir adelante. Pero a veces que tenemos miedo a bautizarnos, pensando, ¿verdad? ¿Qué si no lo hago? ¿Verdad? Muchos no se bautizan por eso, hermano, ¿qué si no lo hago? Pues no pienses en eso. ¿Qué si me convierto como los del montón, verdad? Como aquellos hipócritas. Tampoco pienses en eso. Mejor di, hermanos, me quiero bautizar y quiero seguir aquí. Y ahí está la clave. ¿Verdad? Es importante. Acerca del libro, su nombre significa Dios es mi juez. Es lo que significa, ¿verdad? Daniel vino a dar justicia al pueblo de Dios y vino a enseñar cómo iba a ser esta justicia. Habló, ¿verdad? Y vemos nosotros en los 12 capítulos, se dice que lo escribió el libro en la parte final de su vida en el año 533. Daniel se encarga de enfatizar que no existe otro Dios y que Él es el único y soberano Dios. Dice, el valor histórico del libro es incalculable. Daniel es el libro que nos habla del periodo antes del periodo del exilio y del post-exilio, ¿verdad? Su información nos da luz en cuanto al imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio greco, ¿verdad? Los griegos, macabeo y romano. ¿Por qué hago mención de los macabeos? Bueno, porque es importante también saber, ¿verdad?, que la historia que es escrita en ellos es algo que sucedió. Es el eslabón que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Isaac Newton dijo, el cristianismo mismo puede decirse que se fundó en las profecías de Daniel. Daniel fue el hombre que dedicó su vida a evangelizar, siempre hablando y afirmando que solamente hay que confiar en el único rey, el cual es Dios. Ahí está la clave, ¿verdad? Si alguien viene y quiere decir, no, pero es que ir aquí, todo lo que tienen que hacer siempre, cuando alguien quiera venir con una doctrina que no es de acuerdo a Dios, es nomás preguntarles, ¿de qué habla el libro? Y créanme que muchos, aún dentro de la iglesia de Cristo, ¿verdad?, que han sacado textos fuera de contexto, le van a decir, no sé de qué habla el libro. Y por eso es importante, ¿verdad?, saber de qué habla cada libro, para no salirnos, ¿verdad?, para no salirnos de la línea que Dios ha puesto. Y por eso es que muchos cristianos, ¿verdad?, se salen de este pensamiento, de esta doctrina y de esta enseñanza de Dios, porque no entienden de qué habla el libro, cuál es el propósito de cada uno de estos libros. Créanme que si no fuera importante en estos libros,
no estuvieran aquí, ¿verdad? Pero por algo son importantes, porque quieren enseñar algo específico para que entendamos. Por eso Daniel, si usted tiene duda que la iglesia no va a triunfar, nomás lea Daniel, ¿verdad? La iglesia va a triunfar. Si usted tiene duda que la iglesia de Cristo es la equivocada, pues lea Daniel. Y le va a enseñar claramente que es la iglesia que Dios, ¿verdad?, puso aquí en la tierra para reinar. Pues es importante esto. Pues es necesario entender. Y lo dice claramente, ¿después de qué reino iba a venir? El reino romano. Y esa es la pregunta, ¿verdad?, a definir. Entonces, las religiones que hay en el mundo, las denominaciones que hay en el mundo, los pensamientos religiosos que hay en el mundo, ni uno conecta con lo que Dios realmente enseñó en el libro de Daniel. Simplemente que ellos quieren, ¿verdad?, sacar ciertos textos para acomodarlos a su manera. Pero si lo leemos de acuerdo a la voluntad de Dios, nos damos cuenta, ¿verdad? El capítulo 1 al capítulo 6 nos habla de la historia de lo que iba a suceder. Y el capítulo 7 al 12 nos habla de la profecía. Daniel profetiza, ¿verdad? Y profetiza claramente. Ya ves que el hombre quiere, ¿qué significa esta cabeza? ¿Qué significa este ojo? ¿Qué significa las patas de barro con, ¿verdad?, con fierro cocido? ¿Qué significa el pecho de plata? O sea, quieren sacar significados ilógicos, ¿verdad? Cuando es simple la enseñanza. Simplemente que va a venir un reinado menos fuerte. Es todo lo que significa. Sea en la estatua o sea en los diferentes, ¿verdad? Va a venir uno, cada uno trae su explicación. Un gobierno menos fuerte hasta el punto que llegue Jesús a gobernar este mundo. Por eso en Juan capítulo 6, si fíjense ustedes, Juan capítulo 6, versículo 31, dice Jesús, ¿verdad? Ahí en el, versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, capítulo 6, versículo 15, dice, volvió a retirarse al monte del sol, diciéndonos que el reino no es terrenal. Nunca ha sido terrenal. Lo que Daniel dijo no va a ser terrenal. Aunque el hombre diga que va a ser terrenal, Dios nunca ha hablado de eso. Dios ha hablado de un reino celestial. Y esa es la clave. Entonces, Daniel lo explica de esta manera. Nosotros vivimos en este reino y solamente si existe un reino, entonces, ¿verdad?, es algo que tenemos que investigar, tenemos que saber que en el reino que estamos es el correcto. Es el reino, ¿verdad? ¿Por qué es el reino correcto? Porque es el reino, ¿verdad? Lo dice ahí Mateo 16, 18. ¿Qué dice ahí? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y si las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué indica eso? Que Cristo tiene el control. ¿Verdad? Cristo tiene el control. Ahí está la clave. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No tengan miedo de leer Daniel. Hay muchos hermanos dentro de la iglesia de Cristo que tienen miedo de leer Daniel, ¿verdad? Porque piensan que es muy confuso. No es confuso. Ya con el tema central, ¿verdad? Ya más o menos se puede guiar y pueden empezar a ver las cosas como Daniel les explica. Y no hay nada más estar de pie para estar en campo.